Asambleísta Yanine Cruz. Buenas tardes, señor presidente. No sé si tengo buen retorno. Le escuchamos, asambleísta. Señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas y ecuatorianos. Bueno, en el Ecuador del 2020 atraviesa una profunda crisis económica, crisis que ha desencadenado en pérdidas de empleo, reducción en los ingresos de las familias, servidores públicos impagos, cierre de negocios y más. Todo esto agravado por la pérdida, lamentablemente, de vidas también humanos. Bajo este escenario, no es novedoso, no es extraño que la angustia sea acompañada diariamente por millones de personas de distinta etnia, edad o condición social. Como resultado, ahora mismo vemos un divorcio entre el pueblo y la actividad política. Es lógico que ocurra cuando la confianza de los ciudadanos se ha ido desgastando. Se ha venido cultivando de manera silenciosa y progresiva el rechazo hacia todo lo que lleva la etiqueta de lo público. Inevitablemente, esto desencadena en una muy seria crisis de credibilidad, tanto a las instituciones públicas, hacia los servidores públicos, hacia quienes hacemos política, rechazando igualmente todo lo que vaya en contra de los principios más elementales de lo que es la ética y el respeto a los seres humanos. Como respuesta a esta crisis de confianza, la Asamblea Nacional debe dar respuesta y acciones concretas que demuestren al ciudadano ecuatoriano que en efecto se actúa con responsabilidad para cambiar la situación del país, que la política también sirve para mejorar y para generar condiciones favorables hacia un mejor futuro. Y cuando hablamos de combatir la corrupción, está implícito pues en la mente de todos los ciudadanos que ello implica no solamente sancionar a los corruptos, pero también implica recuperar el dinero que ha sido sustraído de las arcas públicas. Sin embargo, vemos que esto no ha sido así. Lamentablemente hemos pasado en procesos de fiscalización, pero hay que dar un salto importante. La decepción es lo que siente la gente cuando en el mejor de los casos se consigue unos pocos años en sentencia para quienes le han robado miles de millones a los ecuatorianos, lo que constituye en un fraude. Ese es el sentimiento de los ecuatorianos. Es una decepción en la justicia cuando no se ha recuperado un solo dólar partido por la mitad de manos de quienes lamentablemente desfalcaron al país. El actual gobierno tuvo una oportunidad de oro. Definitivamente tuvo la posibilidad de reivindicarse y dar claras señales de que en efecto se podía resarcir en algo y recuperar parte del botín repartido por quienes traicionaron a la patria. Porque el tema del reparto no es exclusivo de este gobierno, sino también del gobierno anterior, cuando fue una aplanadora, pero que nadie podía decir nada porque no tenían ni siquiera cómo poder ejercer una clara independencia para poder autocriticarse. Considero entonces, señor presidente, que el Ecuador está esperando esta ley orgánica de recuperación de bienes de orígenes o destino ilícito o injustificado. Esto puede dar una respuesta a lo que tanto hemos dicho y a lo que tanto la gente ha reclamado con justo derecho. Recuperar aquellos bienes que han sido obtenidos en base a acciones ilegales es algo que tiene sentido, es algo que podría ayudar a cicatrizar este momento tan complejo que estamos atravesando los ecuatorianos, de manera parcial, las heridas que la corrupción lamentablemente ha dejado a nuestra sociedad. La extinción del dominio radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y de redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad. Por eso en el proyecto de ley hay que precisar este carácter para que no sea usado de manera arbitraria. Al respecto, haré las observaciones pertinentes a la comisión. Recuperar el dinero robado que ha sido utilizado en parte para financiar inclusive campañas electorales para luego llegar al poder y seguir saqueando el país es imperativo. Recursos mal habidos, sin atender lamentablemente el dolor o la situación de la sociedad que se lo ve y se lo siente en las calles. La salida al problema puede ser esta normativa, esta ley que ha servido de ejemplo en otros países
Y a la gente le preocupa tanto la pandemia como la corrupción, por cuanto antes son iguales de nocivas para la sociedad y ambas cuestan vidas humanas, aunque este suene exagerado. Hoy los recursos mal habidos deben ser disfrutados lamentablemente por inescrupulosos que no sienten ni conocen la realidad que está atravesando la sociedad. Un pueblo que se ha encontrado en las calles, de alguna manera tratando de buscar un alivio, un grito de auxilio en sus problemas diarios. Es por eso que vemos a la gente concentradas en las calles. Y si usted le pregunta a cualquier ciudadano qué prefiere, que un corrupto vaya a la cárcel o que se le incaute los bienes producto de sus fechorías, probablemente diga que ambas, sin dejar de observar que al corrupto le dolerá más que su dinero o bienes mal habidos sean incautados antes que la propia cárcel, y tenemos varios ejemplos de esos. De aplicarse de esta manera correcta este proyecto de ley, en un futuro aquellos activos recuperados deben ponerse de manera inmediata al servicio de la comunidad, de la sociedad, al servicio de la educación, de la salud, de la cultura y de todo aquello que merezca atención. Aquellos activos deben ser expuestos a la luz pública para que la ciudadanía pueda censurar y rechazar la forma ilegal en la que han sido adquiridos a costas de bienes de todos. Toda ley es importante. Esta es una base sólida para que actúe la justicia. Sin embargo, las sociedades de éxito son aquellas en las que priman los códigos no escritos de buena conducta, como lo son la honestidad, el buen nombre, el respeto entre ciudadanos, el respeto por lo ajeno y así muchos más. Millones de ecuatorianos, señor presidente y colegas legisladores, comparten códigos de buena conducta. Por los mismos, cuando una muy reducida minoría transgrede estas normas, como los desalmados que robaron en plena pandemia, por ejemplo, es natural que desencadenen en la población expresiones de desaprobación y críticas públicas que conducen a la indignación colectiva que hoy estamos sintiendo. Estas acciones de rechazo deberían ser promovidas constantemente, pues es la sociedad activa en la política que crea un equilibrio en el poder. En conclusión, apreciados colegas y pueblo ecuatoriano, la libertad es un bien escaso y continúa siéndolo en la actualidad. Y lo digo porque no solo basta con parecer que somos libres, también hay que serlo. Y me pregunto y les pregunto, ¿seremos libres acaso cuando nuestra vida y nuestro bienestar depende de un grupo o una organización delictiva con poder para someternos? ¿Seremos libres acaso cuando la vida de un ecuatoriano depende del dinero que le exige un miserable para conseguir una medicina robada por personas desalmadas? ¿Seremos libres acaso cuando los servicios públicos estén a la merced de grupos que utilizan sus relaciones sociales para estar encima de la ley? Cada paso que damos como asamblea en representación del pueblo debe conducirnos a alcanzar una verdadera libertad. Presentaré las observaciones al proyecto de ley para contribuir de manera responsable al debate, no sin antes felicitar el trabajo que se ha venido realizando la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. La presión ciudadana ha hecho que hoy aterricemos a este importante proyecto de ley y un debate que tiene que justamente ser un alivio y una esperanza para el pueblo ecuatoriano. Señor presidente, colegas legisladores, una buena tarde.